Cuando pensamos en una cadena perpetua, pensamos en criminales que tienen que pasar sus últimos momentos en prisión. Desde Joseph Ligon hasta Sheldry Top. He aquí 15 criminales que sobrevivieron a su tiempo entre cuatro paredes y tuvieron que reincorporarse a una vida muy distinta a la que estaban acostumbrados. Número 15. Joseph Ligon. Conocido como el preso más longevo de Estados Unidos, que fue condenado a cadena perpetua siendo menor de edad. Aquí, Joe Ligon fue tristemente condenado por un crimen con solo 15 años el 20 de febrero de 1953 en Filadelfia. Ligon estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba con un grupo de adolescentes que cometieron una serie de robos para comprar alcohol, lo que provocó que varias personas quedaran sin vida. Se argumentó que su caso tenía ciertos defectos desde el principio, ya que a Ligon no se le permitió tener representación legal ni recibir visitas de sus familiares. A pesar de ser menor de edad, la policía también le dio confesiones para que las firmara. Aunque Ligon no acabó con la vida de nadie, él y otros acusados fueron declarados culpables de primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ligon había pasado mucho tiempo luchando contra su caso junto a su abogado desde hacía 15 años, Bradley Bridge, quien afirmó que si este caso hubiera ido a juicio hoy, Ligon solo habría obtenido una condena de entre 5 y 10 años, lo que pone de manifiesto lo defectuoso que era el sistema legal. En 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que todos los menores condenados a cadena perpetua debían volver a ser sentenciados en el caso Miller contra Alabama. Al año siguiente, Ligon fue condenado de nuevo a 35 años, lo que significaba que podía solicitar la libertad condicional por el tiempo cumplido. Sin embargo, se negó a aceptar la libertad condicional porque quería tener pleno control sobre su caso, y así continuó cumpliendo su condena. Ligon pasó casi 7 décadas en prisión, donde ingresó a los 15 años y reingresó en un mundo que apenas reconocía a los 83 años. El 11 de febrero de 2021, cuando Michelle Miller de CBS News le preguntó qué fue lo primero que hizo como hombre libre, respondió: "Me derrumbé con una gran sonrisa en la cara". Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 14. Charles Edward Ford. La condena de Charles Edward Ford fue uno de los muchos casos desafortunados de condena injusta y discriminación racial. Inicialmente fue condenado a cadena perpetua por primer grado en 1952, a pesar de no haber estado en la escena del crimen. Más tarde, en 1975, fue acusado de nuevo de agresión en segundo grado mientras estaba fuera de prisión por un permiso. La víctima del crimen dijo que había observado a un hombre junto a un Ford Pinto rojo, un coche que estaba registrado como de alquiler a nombre de Ford. Sin embargo, Ford no fue responsable de la comisión de estos hechos, de los que se le acusó tanto en el juicio de 1952 como en el de 1975. Todo el jurado era blanco, al igual que el juez durante el juicio. Además, se presentaron pocas pruebas que sugirieran que era culpable, y ni siquiera se le permitió traer a ningún testigo para que declarara que, de hecho, no estaba en el lugar de los hechos. La condena de 1952 no se reabrió hasta 2016, cuando la juez Helen Harrington descubrió que el abogado de Ford no había presentado un recurso para revisar su sentencia y también descubrió que la juez del caso no había informado a Ford de sus derechos posteriores al juicio. Esto permitió a la juez Harrington desestimar el caso. En cuanto a la condena de 1975, el juez West condenó a Ford a 5 años y a 2 años de libertad condicional sin supervisión. Cuando se dictó la sentencia, Ford empezó a llorar abiertamente en la sala. Por fin obtuvo la libertad que merecía. Ford pasó un total de 64 años en prisión, entrando en la cárcel a los 19 años antes de ser finalmente liberado el 23 de marzo de 2016 a los 84 años. El verdadero sospechoso, Jake Robinson, acabó confesando, y una revisión judicial no encontró pruebas que demostraran que Ford tuviera algo que ver con los crímenes. Desgraciadamente, poco después de la liberación de Ford,
se enteró de que padecía una forma agresiva de cáncer de pulmón. Aunque por fin estaba libre, pasó los últimos meses de su vida sobreviviendo de la caridad y de donaciones que sufragaron su funeral, ya que nunca recibió compensación alguna por su condena injusta y sus 3 décadas de condena. Oyes historias como esta y te das cuenta de lo demente que parece la gente que no cree que el racismo siga siendo real. Número 13. Johnson Van Dyke Grigsby. Johnson Van Dyke Grigsby no solo sobrevivió a su pena de prisión, sino que incluso regresó voluntariamente a la cárcel después de cumplir su condena. Johnson fue condenado a cadena perpetua tras acabar con la vida de un hombre en un bar cuando estaban tomando una copa y se enzarzaron en una pelea. A pesar de ser un preso modelo y reservado, se le denegó la libertad condicional 33 veces antes de ser finalmente puesto en libertad. Salió finalmente en 1974, tras 66 largos años. En el momento de su liberación, ya tenía 89 años. Naturalmente, esto supuso para él una gran adaptación a una sociedad de la que no había formado parte en casi 7 décadas. Incapaz de hacer frente a un cambio tan drástico para encontrar trabajo, volvió voluntariamente a la cárcel, donde permaneció 17 meses más antes de ser puesto de nuevo en libertad. Tenía 91 años en el momento de su segunda puesta en libertad. Permaneció en el Centro de Asistencia Sanitaria del Condado de Marion, donde encontró consuelo en las rutinas establecidas, muy parecidas a la vida carcelaria a la que estaba tan acostumbrado. Grigsby falleció más tarde, en 1987, a los 101 años. Número 12. Richard Honig. Richard Honig tenía solo 20 años cuando fue detenido en Chicago en septiembre de 1899. Él y otro amigo, Herman Hundhausen, desahuciaron a un antiguo maestro de escuela, Walter Kohler. Los 2 hombres querían vengarse de Kohler, ya que éste había testificado anteriormente en una acusación que pesaba sobre Honig y Hundhausen por provocar varios incendios en su ciudad natal de Hermann, Missouri. Honig tenía un historial casi limpio en prisión, aparte de una agresión anterior a un alcaide durante su primer año en la prisión de Gillette. Después fue trasladado a la penitenciaría del sur de Illinois, donde trabajó durante 35 años en la panadería de la prisión. Tras pasar 64 años en prisión, Honig fue puesto en libertad el 20 de diciembre de 1963 gracias a la intervención de su sobrina, Clara Orth. Según un artículo del Chicago Tribune de 1963, mientras le escoltaban en un vuelo a San Francisco, Honig se mostró visiblemente sorprendido por el progreso que había pasado de largo mientras estuvo entre rejas, lo cual era de esperar dada la extrema duración de su condena. Su sobrina Orth tuvo que dejar su trabajo para cuidar de su tío, vender su casa remolque de un dormitorio y comprar otra en Oregón, que tenía 2 dormitorios para él. Debido al deterioro de su estado, Honig tuvo que ingresar en una residencia de ancianos de Roseburg en 1971, donde pasó los últimos 5 años de su vida. Falleció en diciembre de 1976 a los 97 años. Richard Honig fue el primer preso que atrajo la atención de los medios de comunicación simplemente por la duración de su condena. A pesar de su escandalosamente larga condena, su récord ha sido superado desde entonces por muchos otros casos. Número 11. Francis Smith. Desde muy joven, Francis Smith tuvo una serie de encontronazos con la ley. Acabó en el reformatorio de Cheshire para jóvenes varones con solo 13 años. Tras agredir a un guardia y fugarse, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. A medida que crecía, Smith pasó a formar parte de una banda que cometía delitos menores por todo el sur de Connecticut. Sin embargo, las cosas cambiaron. En 1949, Smith fue encarcelado por su participación en la muerte de un vigilante nocturno en Greenwich. Por aquel entonces tenía 24 años. Durante su larga condena, consiguió escapar una vez de una granja de la prisión de Enfield en 1967, lo que provocó una enorme persecución durante 12 días. También estuvo en libertad condicional durante 10 meses antes de volver a la cárcel en 1975. En junio de 1754, día en que estaba prevista la ejecución de Smith, el principal investigador del caso,
Leo Carroll, anunció que se había equivocado. En una vista de última hora, Carroll declaró que no se sabía si Smith había estado realmente en la escena del crimen, y la sentencia de Smith se modificó solo 2 horas antes de su viaje a la silla. Otro avance en el caso de Smith se produjo cuando los testigos clave del crimen admitieron que habían mentido para librarse de la pena de muerte. George Loden accedió a declarar que Smith era el segundo tirador, pero más tarde se retractó en el estrado y afirmó que la policía le había obligado a mentir. Este avance permitió que Smith saliera de prisión en septiembre de 2020, después de 71 años, a la edad de 96 años. Smith vive actualmente en una residencia de ancianos cerca de Hartford, Connecticut. Número 10. Paul Gadel Jr. También de Connecticut. Paul Gadel tuvo un duro comienzo en la vida. Quedó huérfano con solo 7 años y abandonó la escuela a los 14. No era apto para el trabajo manual, así que trabajó como botones en Hartford y Nueva York. El 26 de julio de 1911, Goodell se fijó en uno de los huéspedes que se alojaban en el Hotel Iroquois, ya que supuestamente era un corredor de bolsa adinerado. Así, Gadel se coló en la habitación de William Jackson y le desvalijó. Se hizo con el dinero justo para comprarse un traje. 2 días después, Gadel fue arrestado y acabó siendo condenado en segundo grado y enviado a prisión de 20 años a cadena perpetua. Gadel fue enviado a un correccional de Canto en Nueva York. Gadel tuvo una crisis nerviosa en prisión en 1919. Su 8º año en prisión fue enviado al pabellón de lunáticos de Dannemora, donde pasó 7 años antes de ser trasladado de nuevo a la población reclusa general. Su última ubicación sería en una unidad diseñada para reclusos ancianos que más parecía un dormitorio que una prisión. En el correccional de Fishkill, Gadel obtuvo la libertad condicional en agosto de 1974, pero el ahora octogenario no quería marcharse. Quizá fuera porque ya llevaba 63 años en la cárcel. Era la única vida que conocía. Decidió permanecer en prisión casi 6 años más. En mayo de 1780, Gadel abandonó Fishkill, tras haber cumplido la condena más larga de la historia de Estados Unidos e incluso haber entrado en el libro Guinness de los récords. Pasó el resto de sus días en una residencia de ancianos del condado de Dutchess hasta la edad de 93 años. Número 9. John Phillips. En 1952, John Phillips fue condenado por agredir sexualmente a una niña de 5 años en Carolina del Norte. Tenía 18 años y cursaba el 9º grado, por lo que fue enviado a ser evaluado en el Hospital Mental Estatal para personas de raza negra. El informe afirma que Phillips tenía la mente de un niño de 7 años y 7 meses. Su abogado se declaró culpable para evitar la ejecución, pero el juez lo condenó a cadena perpetua. Aunque se declaró culpable, desde entonces ha mantenido su inocencia. La pérdida de los expedientes médicos y judiciales hace difícil demostrar su inocencia, pero los estudios sobre exoneraciones revelan que los acusados con discapacidad intelectual son especialmente propensos a hacer confesiones falsas. Phillips fue enviado a la penitenciaría estatal de Raleigh. A lo largo de las décadas, fue trasladado de un lugar a otro, pasando gran parte de su tiempo en campos penitenciarios de mínima seguridad. Llegó al Centro Correccional de Durham en 1989. Con el paso de los años, perdió la voluntad de abandonar la prisión, ya que se sentía muy cómodo en la rutina de la vida carcelaria. En 1991, el periódico de Durham escribió sobre su condición de preso más antiguo del estado. El artículo fue descubierto por la familia que le quedaba y les permitió reunirse. Tras la publicación del artículo, altos funcionarios de prisiones acudieron a la cárcel de Durham. Temían una demanda y querían ponerlo en libertad, pero Phillips no quería irse. Según el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte, salió en libertad condicional el 9 de marzo de 2021, tras pasar un total de 68 años en prisión. Su fecha de libertad condicional finaliza el 8 de marzo de 2026. Número 8. Howard Christensen.
El 20 de mayo de 1937, Howard Christensen y un cómplice habían admitido haber robado y disparado a una maestra de escuela de 26 años llamada Ada Carey, en Anita, Dakota del Sur. Christensen tenía entonces 16 años y Norman Westberg, 17, se hicieron pasar por autoestopistas y fueron recogidos por Carey. Antes de fallecer, pudo dar una descripción de los chicos que condujo a su detención y cadena perpetua. Christensen fue descrito como ligeramente demente y había pasado muchos años en la cárcel y en hospitales psiquiátricos, unos 30 de ellos en el Centro de Mentores del estado de Yankton. Tenía un largo historial de ser odioso con sus visitantes y compañeros de prisión, según un portavoz de la Penitenciaría Estatal de Dakota del Sur, donde Christensen recibió 9 cursos de tratamiento con descargas eléctricas y permaneció en el pabellón psiquiátrico. La condena de Christensen a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue revisada a mediados de la década de 1970 antes de que el gobernador Bill Janclough le concediera finalmente la libertad condicional en junio de 2001 por motivos de salud. Tras pasar 64 años en prisión, falleció en 2003 a la edad de 82 años. Número 7. Clifford Hampton. En 1950, Clifford Hampton, de 17 años, acabó con la vida de su amiga de la infancia, Bertha Ann Gibson, de 18 años, después de que ella se negara a mantener relaciones sexuales con él. En un ataque de ira incontrolable, Clifford la atacó 28 veces con un arma afilada. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se entregó. Aunque era menor, fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua. Fue internado en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, más conocida como Angola. En su tercer año en Angola, Clifford acabó con la vida de otro preso, un compañero, porque se enteró de que habían estado difundiendo mentiras sobre él, lo que le valió su segunda cadena perpetua. La sentencia Montgomery contra Luisiana creó una oportunidad de libertad condicional para Hampton, junto con otros 255 menores condenados a cadena perpetua en el sistema penitenciario del estado de Luisiana. Hampton tenía 78 años cuando fue puesto en libertad condicional en 2019. Tras 61 años entre rejas, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Luisiana liberó definitivamente a Hampton. El apoyo de la comunidad que le consiguió la libertad también le proporcionó vivienda, ropa y algunos recursos monetarios para ayudarle a recuperarse, y actualmente sigue residiendo en Luisiana. Número 6. Harvey Stewart. Harvey Stewart fue condenado por primera vez en 1951, cumpliendo 10 años en una prisión de Texas por robo a mano armada. En libertad condicional 6 años después, regresó en 1958 por acabar con la vida de James Laird, de 26 años. Stewart se fugó de prisión en 1965 y fue recapturado pocos días después. Stewart pudo optar a la libertad condicional tras cumplir 9 años de condena y finalmente, en 1985, fue puesto en libertad condicional a pesar de las objeciones que aún mantenía el condado de Jefferson. Se podría pensar que esta sería su última oportunidad de alcanzar la libertad. Pero solo pasaron 16 meses antes de que Stewart volviera a la cárcel por el atraco a un banco. Su escandalosamente larga sentencia llegó a su fin en 2011 después de 59 años en prisión. Su libertad condicional fue aprobada debido a su reciente historial de buen comportamiento, la edad y el deterioro de su salud. Como dice Stewart, es demasiado viejo para robar nada. Stewart ha cumplido su condena aislado del mundo exterior. Tampoco había recibido visitas en más de una década, ya que sobrevivió a la mayoría o a todos sus familiares directos. En 2014, estaba confinado por ley en una residencia de ancianos y seguía intentando que se anulara su condena de 1958. Cuando le preguntaron por su estancia en prisión, Stewart respondió: «Imagínate, 60 años en este maldito agujero. Yo no lo recomendaría. Hay que ser muy tonto para meter un pie aquí». Número 5. James Moore. Conocido como el preso que más tiempo lleva en la cárcel de Nueva York, James Moore se declaró culpable en primer grado
y fue condenado a cadena perpetua por el asesinato en 1962 de una niña de Penfield de 14 años, Pamela Moss. También admitió haber cometido un acto sexual con una niña de 9 años y otros 40 o 50 casos de agresión sexual. Se declaró culpable del crimen de 1962 para evitar la condena de Roe y fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, cambios posteriores en la ley estatal hicieron que pudiera optar a la libertad condicional cada 2 años, a partir de 1982. Moore pasó la década siguiente en el correccional de Ática, donde trabajó como asistente dental, maestro de escuela y auxiliar administrativo de la prisión. En 1973 fue trasladado al correccional de Auburn, donde más tarde conoció a Joy Smith, coordinadora voluntaria de los programas artísticos de la prisión, con la que acabó casándose. Moore pasó más de 2 décadas en Auburn, donde obtuvo varios títulos empresariales y trabajó como administrativo y maquinista antes de ser trasladado al correccional Collins de Goanda en 1999. Desde allí fue enviado al correccional Cayuga y luego al correccional Franklin en Malone. Según Moore, durante su estancia en prisión, se enteró de que los productos químicos que utilizaba durante su época de paisajista eran conocidos por provocar episodios de manía y llegó a creer que por eso cometió esos delitos. A Moore se le concedió una fecha de excarcelación abierta, lo que supone su petición número 21 desde principios de la década de 1980. Estaba previsto que saliera en libertad en torno al 6 de junio de 2022, tras 60 años en prisión. Número 4. Chester Weger. En marzo de 1961, Weger fue condenado por no haber matado a Lillian Oding, una de las 3 amigas que estaban en una escapada de fin de semana solo para mujeres en el Parque Estatal de Starbed Rock, en el condado de LaSalle, Illinois. En marzo de 1960, firmó una confesión en la que admitía haber cometido el crimen. Sin embargo, más tarde Weger se retractó de la confesión, alegando que los detectives le habían amenazado de muerte y habían obtenido la confesión bajo coacción. En el momento del crimen, Weger era lavaplatos en la cocina del alojamiento de Starbed Rock. En la cocina se encontró un cordel similar al utilizado para atar a las mujeres. Tampoco pasó la prueba del detector de mentiras y fue puesto bajo vigilancia constante, aunque Weger mantuvo constantemente su inocencia. El 3 de marzo de 1961, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y lo condenó a cadena perpetua. En noviembre de 2019, la Junta de Revisión de Prisioneros de Illinois, en una votación de 9 contra 4, concedió finalmente la solicitud de libertad condicional de Weger. Las 23 solicitudes anteriores habían sido todas denegadas. En el momento de su liberación, Weger, de 80 años, era el segundo recluso de Illinois que más tiempo llevaba en prisión, habiendo cumplido una condena de 61 años. 2 años después de su puesta en libertad, el 1 de agosto de 2022, las pruebas del caso de la roca hambrienta fueron al laboratorio. Uno de los guantes que llevaba la víctima, Francis Murphy, contenía un mechón de pelo. Era pelo de hombre, y el laboratorio recuperó el ADN. Sin embargo, no era el ADN de Weger. Aunque los abogados de Weger, Andy Hale y Celeste Stack, estaban encantados con la salida de prisión de Chester, prometieron seguir luchando por su inocencia. Número 3. Henry Montgomery. En 1960, Henry Montgomery, de 17 años, fue acusado de disparar a un ayudante del sheriff blanco de East Baton Rouge. Más de 60 hombres negros fueron detenidos tras el tiroteo y se denunciaron quemas de cruces en los días previos al juicio. Montgomery fue juzgado y condenado por el crimen y automáticamente recibió la condena de Roe. En 1966, Montgomery fue juzgado de nuevo alegando que el ambiente que rodeó el juicio le había perjudicado e impedido un juicio justo. Su sentencia fue cambiada a cadena perpetua sin libertad condicional. A pesar de ser un adolescente que ingresó en una prisión de Angola notoriamente violenta y abusiva, Montgomery se convirtió en entrenador y preparador de un equipo de boxeo que él mismo formó, trabajó en el departamento de serigrafía de la prisión
y se convirtió en un modelo positivo y consejero para los demás hombres de la prisión. En 2012, el Tribunal Supremo declaró en el caso Miller contra Alabama que las condenas obligatorias a cadena perpetua sin libertad condicional impuestas a menores son inconstitucionales. Montgomery presentó una moción para impugnar su sentencia en virtud de Miller, pero le fue denegada. Montgomery apeló y en 2016 el Tribunal Supremo decidió en su caso que todos los estados estaban obligados a aplicar la prohibición que se anunció en Miller. Como resultado, Montgomery fue condenado de nuevo a cadena perpetua, con la oportunidad de obtener la libertad condicional tras la decisión del tribunal. Pero la Junta de Libertad Condicional le denegó la libertad en 2018 y 2019. Finalmente, en 2021, la Junta de Indultos y el Comité de Libertad Condicional votaron unánimemente a favor de su liberación. Montgomery salió como hombre libre el 17 de noviembre de 2021, tras 57 años en prisión y a la edad de 75 años. Número 2. Gloria Williams. Gloria Williams es la mujer de Luisiana que más tiempo lleva encarcelada. En 1971, Williams, de 25 años, fue detenida en Luisiana después de que ella y otras 2 personas intentaran robar en una tienda de comestibles utilizando una pistola de juguete que le quitó a su hijo durante un forcejeo con el dueño de la tienda, Butch Kutera Williams, cómplice. Una chica de 16 años acabó con la vida de Kutera. 9 meses después, los 3 fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante su estancia en prisión, Williams transformó su vida participando en el ministerio penitenciario y en el programa Big Sisters, en el que las reclusas de larga duración ejercen de mentoras de mujeres recién llegadas. En julio de 2019, Williams compareció ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Luisiana, con la esperanza de ser elegible para la libertad condicional. Para entonces, Williams era la única que seguía encarcelada. Sin embargo, fue una larga espera de 2 años, con el gobernador sin tomar ninguna medida y con la pandemia de COVID-19. Finalmente, el 20 de agosto de 2021, más de 2 años después de la recomendación de la Junta de Libertad Condicional, Williams fue finalmente elegible para la consideración de libertad condicional. El 25 de enero de 2022, Williams compareció vía Zoom ante los 3 miembros de la Junta de Libertad Condicional que votaron unánimemente a favor de concederle la libertad condicional si no tenía contacto con la familia Kutera. Horas después, Williams, de 76 años, salía de la cárcel. Después de 51 largos años, Williams se reunió con su familia, incluidos sus hermanos, hijos ya adultos, nietos adultos y bisnietos. Número 1. Sheldry Top. Como muchos otros delincuentes, Sheldry Top tuvo un comienzo difícil en la vida, siendo maltratado por su padre a una edad temprana y entrando y saliendo constantemente de instituciones mentales desde los 12 años. En 1962, Top acabó con la vida de Charles Davis, de 50 años, tras irrumpir en su casa. En aquel momento tenía 17 años y huía del Hospital Psiquiátrico Estatal de Pontiac. Top fue capturado en Chicago en 1962, menos de 2 semanas después de que confesara el crimen y fuera condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en un tribunal del condado de Michigan. Su condena se redujo posteriormente a entre 40 y 60 años, también debido al caso Montgomery contra Luisiana, ya que era menor de edad en el momento en que el juez James Alexander volvió a condenar a Top, que ya había cumplido 56 años y tenía más de 10 años de créditos por buena conducta. Esto le permitió ser liberado sin una audiencia de libertad condicional y en febrero de 2019 Top salió de la cárcel como un hombre libre a los 74 años de edad. Actualmente se queda familia que le ha apoyado durante su estancia en prisión. Gracias por vernos.